Hola a todos y bienvenidos a una nueva Inmersión Profunda. Prepárense porque hoy nos adentramos en el mundo de la escritura de novelas. Nada menos. Y para guiarnos en esta aventura tenemos un curso de la autora panameña Rosmarie Tapia. Una autora con muchísima experiencia, más de 25 años escribiendo y 29 novelas publicadas. Impresionante. Tapia nos revela sus secretos para crear historias que realmente cautiven a los lectores. Es como tener un maestro personal guiándote paso a paso. Totalmente. ¿Y sabes qué es lo mejor de este curso? Que no está pensado solo para escritores experimentados. Es para cualquiera que haya soñado con escribir una novela, pero se sienta abrumado por el proceso. Es cierto. A veces esa idea de empezar una novela puede ser un poco intimidante. Sí, muchos aspirantes a escritores se atascan al principio. Creen que la planificación limita su creatividad. Pero Tapia desmiente esa idea por completo. ¿En serio? Sí, tener un plan no significa que la trama sea rígida o predecible. Entonces, Es como tener un mapa para un viaje por carretera. Puedes desviarte, explorar, pero siempre sabes cómo volver a la ruta principal. Me encanta esa analogía. Un mapa para no perdernos en el camino. Exactamente. Y además, tener un plan es la mejor manera de vencer el bloqueo del escritor. es totalmente lógico. Si te sientes perdido, miras el mapa y listo. Exactamente. Genial. Y una vez que tenemos ese mapa, ¿por dónde empezamos? Lo siguiente, según Tapia, es dar vida a los personajes. Los personajes. Claro, son el corazón de la novela. Los que impulsan la trama, los que hacen que la historia sea creíble. Sin personajes convincentes no hay historia. Exactamente. Pero, ¿cómo crear personajes que realmente conecten con los lectores? Personajes que se sientan reales. Tapia nos aconseja crear personajes fuertes, complejos y originales. Complejos. Sí, con profundidad, que evolucionen a lo largo de la historia, que sorprendan al lector. Ya veo. Personajes que no sean solo héroes o villanos planos, sino seres humanos con contradicciones. Exacto. Con deseos, miedos, con sus luces y sus sombras. Originalidad, esa es la clave. En un mundo saturado de historias, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros personajes destaquen? ¿Qué los hace únicos? Ahí entra en juego la observación y la imaginación. Observación. Sí, Tapia anima a inspirarse en personas reales, pero añadiendo un toque creativo. Observar a la gente, sus gestos, sus conversaciones. Exactamente. Y luego usar la imaginación para dotar a los personajes de características únicas, memorables. Convertirnos en detectives de la vida real para construir personajes memorables. Me gusta esa idea. Y hablando de perspectivas, ¿quién nos cuenta su historia? ¿Quién es la voz que nos guía? Esa es otra decisión crucial, la elección del narrador. El narrador. Tapia nos recuerda que el narrador es la voz que guía al lector a través de la historia. Claro. Y que la elección correcta puede determinar el impacto que tenga la novela en el lector. Es como elegir la cámara que filma la película de tu novela. Exactamente. Dependiendo del tipo de lente, la historia se verá de una manera u otra. El narrador puede ser un personaje dentro de la historia o una voz externa. Sí, cada opción ofrece una perspectiva diferente. Claro. Tapia subraya la importancia de comprender las ventajas e inconvenientes de cada tipo de narrador. Antes de tomar una decisión. Exactamente. No hay una fórmula mágica. La clave está en encontrar la voz que mejor se adapte a la historia que queremos contar. La que mejor transmita las emociones y la atmósfera de nuestra novela. Totalmente. Y hablando de enganchar al lector, Tapia también destaca la importancia de captar su atención desde la primera página. Es fundamental. Es como un primer encuentro, ¿no? Absolutamente. Bien. Necesitas causar una buena impresión. En el mundo actual, los lectores tienen menos paciencia. Sí, hay que captar su interés de inmediato. Y Tapia nos da algún consejo para lograrlo. Por supuesto. Nos ofrece varios ejemplos en su propia obra. Así. Sí, como en su novela Agenda para el desastre. La primera frase es: no fue por miedo que recibí a ese miserable. Oh. ¿Te imaginas leer eso? Inmediatamente el lector quiere saber quién es ese miserable. Exacto. ¿Y por qué lo recibió la protagonista y qué sucederá a continuación? Es una frase corta pero llena de misterio. Crea una intriga inmediata. Te invita a sumergirte en la historia sin pensarlo dos veces. Exactamente. La clave es despertar la curiosidad del lector desde el principio. Hacerle preguntas que solo podrá responder si continúa leyendo. Exacto. Y para terminar esta primera parte, hablemos del diálogo. Tapia también hace hincapié en su importancia. Claro, el diálogo da vida a la historia. A través del diálogo, conocemos a los personajes. Sus personalidades, sus relaciones. Sí, y si está bien escrito, el lector siente como si estuviera escuchando una conversación real, Totalmente de acuerdo. lo que hace que la historia sea más creíble y atractiva. Sin duda. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en el mundo de la escritura de novelas. Ha sido un comienzo fascinante. En la segunda parte, profundizaremos en la estructura de la novela.
y en los diferentes tipos de ganchos para captar la atención del lector. No se lo pierdan. Retomamos nuestra inversión en el mundo de la escritura de novelas con Rosmary Tapia. De vuelta con más consejos de la experta. Exacto. Y ahora nos adentramos en un aspecto fundamental. La estructura. La estructura. ¿Oh? Esa columna vertebral que sostiene toda la historia. La estructura, claro. Es como el esqueleto de nuestra novela, lo que le da forma y la mantiene unida. ¿Cómo nos recomienda Tapia estructurar una novela? Tapia propone una estructura en 3 fases. ¿3 fases? Sí, cada una con una duración aproximada de 3 meses. Espera. Eso significa que se escribe una novela en 9 meses. No. No te confundas, no se trata de eso. Se trata de dividir el proceso en 3 etapas. Ah, ya veo. Planificación, escritura y organización y corrección. Cada etapa tiene su propio ritmo y su propia importancia. Me gusta esa idea, dividir el proceso en etapas. Es como construir una casa, ¿no? Exactamente. Primero los cimientos, luego las paredes, finalmente el tejado. Una buena comparación. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada fase? Por supuesto. En la fase de planificación podríamos llamarla el primer trimestre. Me gusta. Tapia recomienda desarrollar la idea principal de la novela, definir los personajes, establecer el conflicto principal y crear un esquema general de la trama. Es como si dibujáramos un mapa antes de emprender un viaje. Exactamente. Nos ayuda a visualizar el camino. Aunque siempre podemos desviarnos un poco si la inspiración nos lleva por otros senderos. Claro, la inspiración es fundamental. Y durante la fase de escritura, ¿qué consejos nos da Tapia? ¿Cómo navegamos por ese mapa? Buena pregunta. Aquí es en donde entra en juego la magia de la escritura. Tapia insiste en que durante la escritura debemos centrarnos en fluir, en dejar que las palabras salgan. Sin preocuparnos demasiado por la perfección. Exactamente. Y habrá tiempo para corregir y pulir el texto en la tercera fase. Es como si estuviéramos bailando con las palabras. Me encanta esa imagen. Dejándonos llevar por la música de la historia. Es decir, que no debemos obsesionarnos con la gramática o el estilo en esta etapa. Lo importante es dejar que la creatividad fluya, ¿verdad? Así es. Lo importante es plasmar la historia en el papel, darle forma a nuestras ideas. Y la corrección vendrá después. En la fase de pulido y abrillantado. Pulido y abrillantado. Me gusta cómo suena eso. En esta tercera fase, Tapia nos recomienda releer el texto con ojo crítico, eliminar lo que no funciona, mejorar los diálogos, asegurar la coherencia de la trama y pulir el estilo. Es como si estuviéramos revisando un vestido. Ajustando las costuras, añadiendo detalles, planchándolo para que luzca perfecto. Un proceso minucioso, sin duda. Y hablando de enganchar al lector, Tapia nos habla de diferentes tipos de ganchos Ah, sí, los ganchos. que podemos utilizar para captar la atención desde el principio. ¿Cómo podemos lograr que el lector se quede prendado de nuestra historia desde la primera página? Ahí está el secreto. Tapia menciona varios tipos de ganchos, como la introducción de un personaje intrigante, la presentación de un misterio, una escena de acción inquietante o una frase que genere curiosidad. Obvio. Lo importante es que el gancho sea relevante para la trama y que deje al lector con ganas de saber más. Es como lanzar un anzuelo al lector, con un cebo irresistible que lo atrape. Esa es la idea. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de ganchos efectivos? Claro, sí. Tapia utiliza un gancho muy efectivo en su novela, Roberto por el buen camino. ¿Qué gancho utiliza? La frase, quieto man, si respiras te muere. ¡Wow! ¡Qué frase! Corta pero impactante, ¿verdad? Totalmente. Te introduce de lleno en una situación tensa. Nos deja con la intriga de saber quiénes son los personajes, dónde están y qué va a suceder. Es como si nos abrieran una puerta a un mundo desconocido y peligroso. Exactamente. Y otro ejemplo, En la novela Agenda para el Desastre, la que mencionamos antes. el gancho es la presentación de un personaje misterioso que amenaza al presidente electo. Esa primera frase, no fue por miedo que recibí a ese miserable, Exacto. crea una expectación inmediata. Te hace preguntarte, ¿quién es ese personaje y qué papel jugará en la historia? Es cierto, te deja pensando. ¿Quién será ese miserable? ¿Qué hará? Es un anzuelo que te engancha la historia desde el primer momento. Así es. Tapia también menciona otros tipos de ganchos, como la descripción de un escenario impactante, la introducción de un dilema moral o la presentación de un elemento sobrenatural. Vaya, un montón de posibilidades. Lo importante es que el gancho sea original, creativo y que esté en consonancia con el tono y el género de la novela. Entonces no hay una fórmula mágica para crear un buen gancho. No la hay. Lo importante es experimentar y encontrar lo que mejor funcione para nuestra historia, ¿verdad? Exacto. Cada novela es un mundo único. Cada historia requiere un enfoque diferente. Lo que funciona para una novela puede no funcionar para otra. Así es.
La clave está en conocer a nuestro público. Saber qué tipo de historias les gustan. ¿Y qué tipo de ganchos les atrapan? Y hablando de originalidad, Tapia también destaca la importancia de crear personajes auténticos y memorables. ¿Qué consejos nos da para lograrlo? Tapia nos anima a crear personajes complejos, con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus sueños. Personajes que evolucionen a lo largo de la historia y que sorprendan al lector con tus acciones y decisiones. Personajes que no sean solo héroes o villanos planos. Exactamente. Sino seres humanos con contradicciones, deseos y miedos. Personajes con los que el lector pueda identificarse. Que le hagan reír, llorar, emocionarse. Es decir, que no sean personajes planos o estereotipados. Personajes que tengan vida propia. Que respiren, que sientan, que tomen decisiones. Personajes que nos hagan olvidar que estamos leyendo una historia. Que nos hagan sentir que estamos viviendo sus aventuras junto a ellos. Exactamente. Tapia nos invita a dotar a nuestros personajes de una historia personal, de motivaciones creíbles y de una voz propia. Que los haga únicos e inolvidables. Cada personaje debe tener su propia música, su propia danza, su propia manera de ver el mundo. Y para crear personajes así, imagino que la observación es fundamental. Sin duda, Tapia nos recomienda convertirnos en observadores de la vida. En detectives de la naturaleza humana. Observar a las personas, sus gestos, sus expresiones, su forma de hablar, sus reacciones ante diferentes situaciones. Todo eso nos servirá de inspiración para crear personajes auténticos y memorables. Exacto. Y también podemos inspirarnos en personajes de otras novelas, películas o series. Siempre y cuando añadamos nuestro propio toque personal, Por supuesto. como si fuéramos alquimistas mezclando ingredientes para crear una poción mágica. Me gusta esa imagen. Y una vez que tenemos a nuestros personajes bien definidos, debemos encontrar la voz narrativa adecuada para contar su historia. La elección del narrador. Otro aspecto fundamental en la escritura de una novela. ¿Qué nos dice Tapia sobre esto? Tapia nos recuerda que el narrador es la voz que guía al lector a través de la historia. Sí. Y que existen diferentes tipos de narradores, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes. Es como si eligiéramos un guía turístico para nuestro viaje literario. Exactamente. Cada guía nos mostrará el mundo de una manera diferente. Nos contará historias diferentes. Nos hará vivir experiencias diferentes. Así es. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre los distintos tipos de narradores? Claro. Tenemos al narrador omnisciente que conoce todos los detalles de la historia y puede acceder a los pensamientos y sentimientos de todos los personajes. Es como un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Exactamente. Este tipo de narrador nos ofrece una visión panorámica de la historia. Pero puede resultar un poco distante para el lector. Es cierto. A veces esa distancia puede dificultar la conexión emocional con los personajes. Es como si estuviéramos observando la historia desde una torre muy alta, sin poder tocarla, sin poder sentirla, Por otro lado, tenemos al narrador en primera persona. que cuenta la historia desde su propia perspectiva, utilizando el yo. Exactamente. Es como si estuviéramos escuchando la historia de un amigo, de alguien que ha vivido los acontecimientos en primera persona. Este tipo de narrador nos ofrece una visión más íntima y personal de la historia. Pero también puede ser más subjetivo y limitado. Claro, solo conocemos su punto de vista. Es como si estuviéramos dentro de la cabeza del personaje, experimentando la historia a través de sus ojos. Sintiendo sus emociones, sus miedos, sus alegrías. Exactamente. Y también tenemos al narrador en tercera persona, que se centra en un personaje en particular utilizando el él o ella. Este tipo de narrador nos permite conocer a fondo al personaje principal. Pero puede limitar nuestra visión de los demás personajes. Es cierto. Es como si estuviéramos siguiendo un personaje con una cámara, viendo todo lo que él ve, escuchando todo lo que él escucha. Entonces, la elección del narrador dependerá de la historia que queramos contar y del efecto que queramos lograr en el lector. Así es. No hay una fórmula mágica, No, no la hay. sino que debemos encontrar el narrador que mejor se adapte a nuestra historia. El que mejor nos ayude a transmitir las emociones, la tensión, la atmósfera que queremos crear. Lo importante es experimentar, encontrar la voz narrativa que mejor se adapte a nuestra historia. Probar diferentes voces, diferentes perspectivas. Hasta encontrar la que nos haga vibrar, la que nos emocione, la que nos haga sentir que la historia está viva. Exactamente. Y hablando de conectar con el lector, Tapia también destaca la importancia del diálogo,
¿Cómo podemos escribir diálogos que sean creíbles y efectivos? Los diálogos son una herramienta fundamental para dar vida a la historia, para que los personajes interactúen entre sí, para que el lector sienta que está presenciando una conversación real. A través del diálogo los personajes se rebelan, se enfrentan, se enamoran, se odian. Exacto. A través del diálogo la historia avanza, se crea suspense, se generan emociones. Un buen diálogo puede revelar mucho sobre los personajes, sus relaciones, sus conflictos, sus motivaciones. Es como si estuviéramos espiando sus conversaciones más íntimas, descubriendo sus secretos, sus deseos, sus miedos. Sin duda. Y también puede avanzar la trama, crear suspense, introducir humor o generar emociones en el lector. Un buen diálogo es como una buena canción, ¿no? Exactamente. Con ritmo, con melodía, con letra que nos llega al corazón. Pero ¿cómo podemos escribir diálogos que sean creíbles y efectivos? ¿Cómo podemos crear diálogos que suenen como si los personajes realmente estuvieran hablando? Tapia nos ofrece algunos consejos muy útiles. En primer lugar, nos recuerda que los diálogos deben sonar naturales, como si los personajes realmente estuvieran hablando. Debemos evitar los diálogos forzados o artificiales, que suenen como si estuvieran escritos para un libro. Exacto. Debemos evitar los diálogos que suenen como si los personajes estuvieran recitando un texto aprendido de memoria. Los diálogos deben fluir con naturalidad. Con las pausas, las repeticiones, las expresiones coloquiales que caracterizan a una conversación real. Debemos escuchar a las personas hablar, observar cómo se expresan, cómo usan el lenguaje corporal, cómo reaccionan ante las palabras de los demás. Y luego usar esa información para crear diálogos que suenen auténticos. Que nos hagan olvidar que estamos leyendo una historia. Exactamente. Y también es importante que los diálogos sean relevantes para la trama. Que aporten información o que avancen la acción. Cada diálogo debe tener una función dentro de la historia. No podemos incluir diálogos que sean superfluos o que no aporten nada a la trama. Así es. Los diálogos deben ser como las piezas de un puzzle, cada una con su lugar, cada una con su función, todas juntas formando una imagen completa. Y por último, pero no menos importante, Tapia nos habla de la importancia de la claridad en la escritura. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro mensaje se transmite con claridad al lector? La claridad es fundamental para que el lector comprenda el mensaje que queremos transmitir. Si nuestra escritura es confusa o ambigua, el lector se perderá y abandonará la lectura. Es como si estuviéramos hablando en un idioma que el lector no entiende. Exacto. Escribir con claridad puede parecer sencillo, pero en realidad requiere mucha práctica y autocrítica. Es como pulir un diamante, ¿verdad? Hay que trabajar con cuidado para que brille con todo su esplendor. Una excelente analogía. Y también implica pensar en el lector, en cómo va a interpretar nuestro texto, en qué podemos hacer para facilitar su comprensión. Debemos elegir cuidadosamente las palabras. Construir frases concisas. Evitar las ambigüedades. Debemos ser como un buen maestro, que explique las cosas de manera sencilla, que se asegura de que sus alumnos entienden lo que está diciendo. Escribir con claridad es un trabajo constante de revisión y mejora. Debemos releer nuestro trabajo en voz alta, para detectar posibles errores o frases que no suenen bien. Debemos pedir a otras personas que lean nuestro trabajo y que nos den su opinión. Debemos ser nuestros propios críticos más exigentes. Sin duda. Y cuanto más practiquemos, mejoraremos nuestra capacidad de comunicar nuestras ideas de forma clara y efectiva. Escribir es como cualquier otra habilidad. Cuanto más la practiquemos, mejor la dominaremos. Y con esto terminamos la segunda parte de nuestra inmersión en el mundo de la escritura de novelas según Rosemary Tapia. Ha sido un recorrido fascinante. En la tercera parte recapitularemos los puntos clave del curso y reflexionaremos sobre cómo podemos aplicar estos consejos a nuestra propia escritura. Nos vemos en la próxima entrega. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión en este apasionante mundo de la escritura de novelas. Se nos acaba el viaje. Sí, pero ¿qué viaje? Hemos recorrido un largo camino junto a Rosemary Tapia, aprendiendo de su experiencia y sabiduría. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Explorando los secretos de la planificación, la creación de personajes, la elección del narrador, la importancia del diálogo, la claridad en la escritura. Exacto. Y ahora en esta última etapa vamos a hacer una parada para recapitular los puntos clave. Para recordar esas herramientas que nos ayudarán a construir nuestras propias historias. Empecemos por la planificación, la base de toda buena novela. Tapia nos ha recordado la importancia de tener un plan, una hoja de ruta que nos guíe a lo largo del proceso de escritura. No se trata de crear un plan rígido e inflexible, sino de tener una estructura general que nos ayude a mantener el rumbo y a evitar el bloqueo del escritor. Esa hoja de ruta nos da seguridad, ¿verdad? Sabemos hacia dónde nos dirigimos, aunque siempre podemos desviarnos un poco si la inspiración nos llama. Y dentro de esa planificación, la creación de personajes auténticos es fundamental. Personajes complejos,
con sus virtudes y sus defectos, con motivaciones creíbles y una voz propia que los haga memorables. Que no sean solo héroes o villanos planos, sino seres humanos con contradicciones, deseos y miedos. Personajes que evolucionen a lo largo de la historia, que sorprendan al lector, que nos hagan sentir que estamos leyendo sobre personas reales. Personajes que respiren, que sientan, que tomen decisiones. Y para dar vida a esos personajes, Tapia nos ha dado consejos muy valiosos sobre la elección del narrador. Debemos considerar las diferentes opciones: el narrador omnisciente, el narrador en primera persona, el narrador en tercera persona. Y elegir la que mejor se adapte a nuestra historia. Esa elección es crucial, porque determina la perspectiva desde la que se cuenta la historia. Es como elegir la lente de una cámara. Exacto. Cada lente nos mostrará el mundo de una manera diferente. El narrador es como un guía turístico que nos lleva de la mano por el mundo de la historia. Y una vez que tenemos a nuestros personajes y al narrador, Tapia nos ha recordado la importancia de enganchar al lector desde la primera página. Ese primer encuentro con el lector es decisivo, ¿verdad? Debemos causar una buena impresión, despertar su curiosidad, invitarlo a adentrarse en nuestro mundo. Sin duda. Para ello, podemos utilizar diferentes tipos de ganchos: la introducción de un personaje intrigante, la presentación de un misterio, una escena de acción impactante, una frase que genere intriga. Lo importante es que el gancho sea relevante para la trama y que deje al lector con ganas de saber más. Es como lanzar un anzuelo al lector con un cebo irresistible que lo atrape. Y para mantener esa tensión a lo largo de la novela, Tapia nos ha hablado de la importancia del diálogo. Un buen diálogo puede avanzar la trama, revelar información sobre los personajes, crear suspenses o generar emociones en el lector. El diálogo es la música de la novela. El ritmo que le impulsa, la melodía que nos seduce. A través del diálogo, los personajes cobran vida, se enfrentan, se enamoran, se odian. Exacto, los diálogos deben sonar naturales, fluidos, relevantes para la historia. Deben ser como una conversación real entre los personajes, con sus pausas, sus repeticiones, sus expresiones coloquiales. Debemos ser como detectives del lenguaje, observando cómo hablan las personas, cómo se expresan, cómo reaccionan. Y luego, usar esa información para crear diálogos que suenen auténticos, que nos hagan olvidar que estamos leyendo una historia. Y por último, Tapia ha hecho hincapié en la importancia de la claridad de la escritura. Elegir cuidadosamente las palabras, construir frases concisas, evitar las ambigüedades, para que nuestro mensaje se transmita con claridad al lector. Escribir con claridad es como construir un puente entre el escritor y el lector. Un puente sólido por el que las ideas puedan fluir sin obstáculos, que nos permita conectar con el lector, compartir nuestras historias, nuestras emociones, nuestros sueños. Una hermosa imagen. Escribir con claridad requiere mucha práctica y autocrítica, pero es fundamental para que el lector pueda comprender y disfrutar de nuestra historia. Debemos releer nuestro trabajo en voz alta, pedir a otras personas que lo lean y nos den su opinión, ser nuestros propios críticos más exigentes. Pero también nuestros mayores animadores. En definitiva, el curso de Rosmary Tapia nos ha proporcionado un mapa completísimo para adentrarnos en este mundo de la escritura. Nos ha dado las herramientas para planificar, escribir, organizar y corregir una novela, y para crear historias cautivadoras que conecten con los lectores. Y ahora, solo nos queda poner en práctica lo aprendido y empezar a escribir. Dejar volar nuestra imaginación, dar rienda suelta a nuestra creatividad y disfrutar del maravilloso viaje de la escritura. Y si alguna vez nos sentimos perdidos en ese viaje, recordemos las palabras de Rosmary Tapia. Escribir es talento, inspiración, pasión, técnica, que se aprende con estudio y compromiso de hacer el mejor trabajo posible. Escribir es un acto de valentía, de generosidad, de amor. Compartamos nuestras historias con el mundo, con pasión, con honestidad, con la certeza de que tenemos algo importante que decir. Para terminar esta inmersión, me gustaría dejarles con una pregunta. Si tuvieran que empezar a escribir su novela hoy mismo, ¿qué tipo de narrador elegirían? ¿Y cuál sería la primera frase que escribirían para enganchar al lector? Esa pregunta es la chispa que enciende la llama de la creatividad. Dejemos que la pregunta nos inspire, que nos guíe, que nos lleve a mundos nuevos, a historias por descubrir. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a adentrarse en este mundo de la escritura. Nos vemos en la próxima, donde nos sumergiremos en un nuevo tema fascinante. Hasta pronto.